Hello, everyone. I would like to thank you for being here today. Before the beginning of the session, we would like to share with you our short safety announcement about COVID-19. As you are all aware, mitigating the risk of spreading COVID-19 during the Congress requires the cooperation of all of us. In line with the COVID-19 prevention concept elaborated by our host country, Japan, and the Secretariat, I would like to kindly remind you of the following precautionary measures. Fill in the contact tracing information sheet found on your assigned table or seat. Maintain at least 2 meters of physical distance from each other when not seated at your assigned seat, and avoid gathering in groups. Wear your FFP2 mask at all times. You may only decide to take your mask off when you are given the floor. Do not attend the meeting if you are unwell. If you feel ill during a Congress session, contact the medical personnel station in each conference room. These measures are in place for the safety of all of us. I thank you for your support and attention, and I shall now give the floor to the moderator of the session. Thank you very much. Hola. Señor Barros. Sí. ¿Puede empezar entonces? Sí, sí. Hola. Que mis primeras y mejores palabras sean de saludo a los participantes de esta ancillary meeting que tratará de la sobrepoblación carcelaria en América Latina. Un agradecimiento especial a Marini por su apoyo técnico. Ante todo, les digo que la idea de proponer este panel en la agenda del Congreso resultó del reconocimiento general de que este es uno de los más graves y acuciantes problemas de la justicia criminal, presente además en todos los países del mundo. Les mostraremos que son muchos los factores de la sobrepoblación sobre los cuales expondrá el profesor Margarito, entre ellos el populismo punitivo y el empleo demasiado de la prisión preventiva, algo que debería ser excepcional, pero que se convirtió en una regla. En espera de una sentencia están miles de reclusos, por lo general pobres, muchos de ellos autores de delitos de menor cuantía cometidos en flagrancia. Maureen, te pido para mover las diapositivas. Adelante. Adelante, por favor. Adelante. Ahí está. Ya se dijo que la sobrepoblación carcelaria es el tendón de Aquiles, la angustia de las cárceles, su principal problema, uno de los 4 jinetes del apocalipsis penitenciario. Los demás son las instalaciones inadecuadas, la ausencia de auténtico tratamiento y la falta de idoneidad del personal, que genera ilegalidades, abuso de poder y corrupción. En un escenario de violencia, miedo, lucha diaria por la sobrevivencia, las pandillas se aprovechan adelante del hacinamiento para empoderarse y ampliar el tráfico de drogas y armas, practicando toda suerte de extorsiones, de barbaridades y expandiendo sus acciones extramuros. Son ellas, las pandillas, un riesgo para el efectivo control de las prisiones. En este estado de cosas inconstitucional, en el que las personas pierden mucho más
que la libertad deambulatoria, la sobrepoblación tiene efectos deplorables sobre las condiciones de la clausura y constituye un obstáculo a los servicios básicos como trabajo, educación, atención a la salud, alimentación y asistencia jurídica. Douglas Duran del ILANU agregará algo sobre ello. Dichas prisiones se transforman en reservatorios de enfermedades de todo tipo, de toda especie, urológicas, respiratorias, dermatológicas, gástricas, un cuadro que ha adquirido proporciones preocupantes con el COVID-19, puesto que se vuelve imposible contenerla en situaciones de hacinamiento. A eso sumándose la falta de personal médico y control sanitario. Una tragedia anunciada. Les confieso que a lo largo de los últimos 30 años he visitado centenas de cárceles en distintos continentes y les puedo decir que muchas de las peores prisiones del mundo sobrepobladas están en América Latina, la región más desigual del planeta. Vean ahora esta lista en la diapositiva, en la que sobresale el reclusorio preventivo norte en la Ciudad de México, donde estuve hace muchos años. El presidio, que tenía entonces 15,000 reclusos, es una síntesis de todos los males que afligen los centros penales. Pensando en ello, ciertamente Elías Carranza, expresidente del ILANU, escribió: cuanto mayor el número de reclusos, menor es la dimensión humana de la cárcel, así como mayor es el menoscabo al valor supremo de la dignidad humana, lo cual nos autoriza a recordar al poeta y dramaturgo romano Terencio: soy hombre, nada de lo que es humano me es indiferente. La siguiente. Me acuerdo del informe de Doha, de la Declaración de Doha, donde se señaló que la sobrepoblación es una pena adicional, cruel, que produce una enorme lesión al respeto de los derechos humanos de los reclusos. Una realidad que se choca con las reglas mínimas de Mandela, según las cuales el Estado es garante de los derechos de aquellos que están bajo su custodia. Eso representa un desafío que será analizado por Manzanera al exponer sobre las estrategias y buenas prácticas en el enfrentamiento del problema. Les mostraremos ahora un video de la reunión preparatoria a este panel que realizamos el año pasado en la Universidad de Islahuaca, México. Había 700 personas, alumnos, profesores, penalistas, penitenciaristas, criminólogos de 3 países distintos. Pido ahora para que muestre el video de nuestra reunión en México, por favor. Marine, ¿puede mostrar el video? Ahí está. Los días 21 y 22 de febrero, la Universidad de Ixtlahuaca se engalanó con la presencia de connotados personajes de la criminología internacional, quienes participaron en la reunión preparatoria al panel La sobrepoblación carcelaria en América Latina, evento realizado en colaboración con el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para Prevención del Delito
y Tratamiento del Delincuente y la NUT, el Instituto Brasileño de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológicas CIECRIM y esta casa de estudios. El panel tuvo como temática principal la sobrepoblación carcelaria en América Latina y se desarrolló a través del estudio de 3 ejes: factores, consecuencias y propuestas a esta problemática. Acontecimiento de trascendencia nacional e internacional al ser la primera vez que se lleva a cabo en México, siendo la Universidad Ixtlahuaca CUI elegida para ser sede del desarrollo de los trabajos previos al 14º Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, a celebrarse en Kioto, Japón, lo que permitirá que todo lo vertido en este evento forme parte de la reunión más importante en cuestión de política criminológica para convertirse después en las principales directrices, reglas, disposiciones y declaraciones en materia de prevención del delito y de justicia penal a nivel internacional. Gracias al comprometido involucramiento del CIECRIM, la convocatoria de participación de esta reunión preparatoria logró un alcance interinstitucional. Con la asistencia de 700 estudiantes de licenciatura y posgrado, se dio testimonio a las 2 mesas de discusión con funcionarios y exfuncionarios de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de académicos connotados. Adicionalmente, se presenciaron 5 mesas de trabajo con 36 ponencias y la participación de 52 panelistas entre estudiantes y docentes de las licenciaturas en Criminología, Derecho y Psicología. Gracias, Marín. Ahora le pido para mostrar el video siguiente de la reunión, el video siguiente del libro en 2 tomos que rescata la reunión preparatoria ofrecido al profesor Gary Hill, a quien rendimos nuestro homenaje. Y en esta ocasión les comunico que después del Congreso estaremos organizando el 3er tomo de esta obra colectiva acerca del tema que nos ocupa. Por favor, Marina, ahora el video del libro. Excelente, gracias, Marín. En Ixtlahuaca decidimos analizar el tema en 3 ejes: de los factores de la sobrepoblación carcelaria, de su dimensión y de las respuestas para el enfrentamiento del problema. Esta será la secuencia de la presente Ancillary Meeting. Pasamos, por lo tanto, de inmediato a las presentaciones de los speakers, los cuales tendrán cada uno un tiempo no superior a 20 minutos. En primer lugar, invito al profesor Margarito para hablarnos sobre el problema planteado, centrándose en los factores de la sobrepoblación. La palabra es tuya, mi querido Margarito. ¿Puede pasar adelante la diapositiva, por favor? Adelante. Adelante. Y ahí está. Bien.
Muchísimas gracias, espero que me escuchen bien. Quiero agradecer en principio a la Organización de las Naciones Unidas, al Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito, ILANUD, a su director, al doctor Douglas Durán Chavarría, al moderador de este panel, al doctor César Barros Leal, y al insigne, al ícono criminólogo latinoamericano, el insigne doctor Luis Rodríguez Manzanera, con quienes tengo el gran honor de compartir este panel. Me corresponde representar al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica de México. Me corresponde también el representar a la Red Iberoamericana de Ciencias Forenses y Criminología y a la Universidad de Ixtlahuaca CUI de México. Si pasamos a la siguiente diapositiva, me toca hablar respecto de los principales factores responsables de las tasas elevadas de encarcelamiento y sobrepoblación. Este es un problema muy delicado que se vive en nuestra región. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Vamos a partir de este concepto que dio Elías Carranzas de sobrepoblación, pero nos vamos a centrar en el problema que ocurre en las cárceles. El problema que existe es que hay una gran densidad poblacional. Efectivamente, no se cubren las necesidades del grupo de los internos, de las personas que están privadas de su libertad, que hay limitaciones de recursos humanos, materiales, financieros, que deja en una situación de emergencia o de colapso al sistema penitenciario. Esta situación, lo hemos visto, ha generado mucha violencia al interior de las cárceles, ha traído consigo autogobierno, motines, la muerte de muchos internos. En ese sentido, requerimos resolver este gran problema que genera esta situación de emergencia o de colapso. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Veamos cuáles son las condiciones de nuestra América Latina. Se vive una alarmante crisis de seguridad. Contamos con una alza sustantiva de la delincuencia. Casi 200 millones de personas han sido víctimas de un delito. Se dice que es la región más violenta del planeta. Cada año acontecen más de 100,000 muertes violentas. 11 de 18 países latinoamericanos, la tasa de homicidio supera la clasificación de nivel epidémico, con más de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. El robo se ha triplicado en los últimos 25 años. Hay un factor que tendríamos que considerar como altamente relevante para este fenómeno. Se trata de los problemas económicos que se viven en la región, pero sobre todo de la inequitativa distribución de la riqueza. Esto, desde luego, ha generado necesidades en diversos campos de la vida de las personas. La desigualdad que se vive en nuestra región ha traído consigo que las conductas delictivas se diversifiquen y estas tengan que registrar las tasas más altas del mundo. Por favor, la siguiente. El hacinamiento carcelario, sí, no solamente es carencia de espacio físico, no. Habla del fracaso de la política criminal que se da en nuestros países. El tipo de persecución penal de las fiscalías, la forma de actuación de los aparatos de control social formal y los de carácter difuso. Es claro, definitivamente, que hemos tenido un gran problema. El problema se llama que los países nuestros han dejado claro la consolidación del derecho penal del enemigo. Un derecho penal duro, con el endurecimiento de las penas y con este gran problema que tenemos de una figura aberrante, que es la prisión preventiva oficiosa. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. La tasa regional de asesinatos, bueno, el problema de los homicidios en nuestra región es bastante grave, 3 veces más que el promedio global. El promedio global es de 7 por cada 100,000 habitantes y el promedio en América Latina es la siguiente, por favor. Ahí nos quedamos, por favor. Alcanzando un promedio de 21,5. Centroamérica llega a 25,9 homicidios por cada 100,000 habitantes y Sudamérica 24,2. Los países que están con unas tasas altísimas de homicidios por cada 100,000 habitantes, Brasil, Venezuela, Colombia y México.
Mi país lamentablemente registró en 2019 29 homicidios por cada 100,000 habitantes, de los más altos en el mundo. Seguimos, por favor. El crimen organizado es un factor que desde luego incide negativamente para que vivamos esta ola de violencia en las Américas. Obvio, registra la misma cantidad de muertes que los conflictos armados. Y es que el negocio es muy lucrativo, es muy atractivo y trae consigo disputas. Ahí en ese mercado de las drogas están los cárteles de Colombia, de México, las maras de Centroamérica. ¿Y qué ha traído consigo la presencia del crimen organizado? Políticas represivas de los gobiernos, endurecimiento de las penas, y efectivamente esto ha incrementado la violencia y la corrupción en las fuerzas de seguridad. Es decir, lamentablemente este derecho penal del enemigo no ha venido a atenuar y a resolver el problema, sino que ha generado más violencia y lamentablemente corrupción en las fuerzas de seguridad. ¿Seguimos? ¿Qué tenemos como un factor que también es altamente relevante? La facilidad de acceder a las armas de fuego. Muchas de ellas entran por la frontera norte de México, vienen de los Estados Unidos. Esto, desde luego, es un factor que hace que se eleven el número de homicidios. Pero también tenemos un problema de disfuncionalidad del Estado de Derecho, un Estado de Derecho débil, frágil, que trae consigo una amplia impunidad. Esto estimula la comisión de asesinatos, la justicia por propia mano. Lamentablemente, la impunidad llega, medida algunos países, de cerca del 97%. Es decir, 3% de los delitos cometidos llegan a una condena en nuestros países. Los niveles de violencia se asocian también a este problema económico que hablábamos hace un momento, los elevados índices de desempleo. Pero hay una condición más. Hemos crecido muy rápidamente en la urbanización en América Latina. Densamente pobladas algunas áreas, algunos barrios, algunas colonias que generan áreas marginadas, que muchas veces son controladas por los grupos de narcotráfico, por las pandillas. Seguimos, por favor. ¿Sí? Contamos en nuestra región con las tasas más altas de criminalidad. Nada de qué presumir. También el endurecimiento de las políticas en la justicia penal con un excesivo uso de la prisión. Es decir, aquí está la demagogia que se da muchas veces en el discurso, sobre todo de la severidad de las penas, de la pena de prisión, del populismo penal, un derecho penal duro que de alguna manera no ha venido a resolver el problema. Seguimos, por favor. ¿Cuáles son los factores que motivan la comisión de delitos? Pues múltiples. Sabemos que es un fenómeno multifactorial. Factores familiares, demográficos, de género, económicos, etcétera. Pero la inequidad de la distribución del ingreso juega un papel preponderante. Esto impacta en todas las variables sociales, incide en el aumento de delitos y en la hiperpoblación penitenciaria. Seguimos, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ningún país de América Latina tiene una distribución del ingreso igual a la de otros países de altos ingresos. Uruguay es el mejor, 4 puntos abajo del país de altos ingresos, pero con peor distribución. Sí, tenemos un problema en América Latina y tiene que ver con la incapacidad de nuestros gobiernos para democratizar a nuestras sociedades, las que han estado afectadas por una larga y pesada historia de desigualdad y de heterogeneidad social. No han tenido el acceso los pobres, los marginados, a tener influencia sobre las políticas públicas. Y entonces, ¿cómo pueden mejorar su condición? Esta condición se perpetúa porque no hay una democratización que venga precisamente acompañada de esa justicia social que es necesaria para resolver el problema de la criminalidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A mayor inequidad de la distribución del ingreso, peor educación, peor salud, peor vivienda, un nivel de vida no digno para los habitantes de Latinoamérica, un desempleo creciente para una franja importante de la población. Y con ello, tasas más altas de homicidios.
y delitos contra la propiedad. Todo esto es un caldo de cultivo para la criminalidad transnacional organizada. Tráfico de personas migrantes, drogas, armas y otras formas de criminalidad económica. Pues si se sigue presentando la inequidad en la distribución del ingreso, sí, muchos de nuestros paisanos emigran en búsqueda precisamente del sueño americano. Todo esto es un caldo de cultivo para la criminalidad transnacional organizada. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Con el empleo exacerbado de la pena de prisión, esta se reserva mayormente a los pobres o miserables, haciendo la justicia selectiva a los desheredados de la fortuna. ¿Sí? La situación penitenciaria en los países de América Latina y el Caribe es muy grave. ¿Sí? Hay altísima violencia, numerosas muertes, ¿sí? Los motines cobran la factura y los delitos que ocurren al interior de los presidios. Y por otra parte hay una gravísima violación a derechos humanos, tanto de las personas privadas de la libertad como a los custodios, a los empleados de las cárceles, a los funcionarios. Lamentablemente el orden penal es el ámbito en que corren mayor riesgo los derechos humanos. Por ello es aberrante la figura de la prisión preventiva oficiosa y el establecimiento de penas muy severas. Lamentablemente aquí vemos una evidente orientación autoritaria. Como lo dijera el doctor Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los gobiernos utilizan un garrote penal como instrumento de gobierno. Es decir, el poder público se vale de crecientes amenazas punitivas que al final sabemos todos son infructuosas en lugar de políticas preventivas. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué traemos? Pues sí, una creciente tasa de criminalidad en nuestra región. Pero Elías Carranza, el director emérito de ILANUD, ha señalado que en América Latina se suman dos condiciones negativas: inequidad entre países, ¿sí? Países ricos, países desarrollados, con aquellos países que fueron denominados en algún momento como países subdesarrollados, como ahora los llaman estas economías emergentes. Y luego, al interior de los países, una gran inequidad. Estos grandes contrastes entre las zonas de mucha opulencia y las zonas donde se carece absolutamente de todo: no vivienda digna, no educación digna, no empleo digno. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La región de América Latina combina entonces una democracia electoral avanzada, es decir, nuestra democracia política avanzado significativamente, identificamos claramente los procesos para acceder al poder público y para la toma de decisiones. Sin embargo, tenemos la peor distribución del ingreso en el mundo. Es decir, no tenemos democracia social, no tenemos democracia económica. Esto se combina también con un Estado de derecho disfuncional, con altos niveles de corrupción, de impunidad, de inseguridad. Esto retrata perfectamente a nuestros países. Y si queremos ahondar en el asunto de la concentración de la riqueza, de la falta de equidad en su distribución, aquí encontramos que en el porcentaje de los ingresos totales que obtiene el 20% más rico de la población, la riqueza está más concentrada en Brasil, con un 57,8%, Colombia con 54,8%, México y Panamá con 54,2%, Chile con 52,9%, Ecuador con 50,1%. Es decir, si vemos en la mayoría de nuestros países, el porcentaje de ingresos totales son acumulados por el 20% de los más ricos, mientras que el 20% más pobre de la población se queda con solo el 4% del ingreso total. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. La pobreza en América Latina pasó de 30,5% en 2019, a consecuencia del virus SARS-CoV-2, a 33,7% en 2020. Y la pobreza extrema se ha incrementado 12,3% a 12,5%. Es decir, el COVID-19 nos está generando problemas de mayor pobreza. Por lo tanto, hay que tomar decisiones muy importantes para contrarrestar estos efectos negativos. Es decir, vamos a crecer de 185 millones a 220 millones de pobres.
y la pobreza extrema va a ascender de 67,4 a 90 millones de personas. Se dará en la región una contracción del Producto Interno Bruto en un 9,1% y un incremento de al menos 45 millones de personas pobres. ¿Seguimos, por favor? Bueno, ¿y qué dicen los ciudadanos de nuestros países de América Latina con relación a que si existe justicia en la distribución de la riqueza? Según el Latinobarómetro 2018, en Venezuela se considera que esta justicia existe para el 8% de los ciudadanos, los que han sido encuestados. En Brasil el 8%, en Chile el 8%, en Argentina 9%, El Salvador 10%, en mi país, México, el 12% considera que hay justicia en la distribución del ingreso. En Nicaragua el 23%, en Bolivia el 27%, el mejor calificado fue Ecuador, que tampoco alcanza una tercera parte de su población. Seguimos, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Pues sí, hemos crecido un 121% en población carcelaria desde el 2000, según el Informe Mundial sobre Prisiones. ¿Dónde están las tasas más elevadas de sobrepoblación en América y el Caribe? En Haití, el 450%, en Bolivia, 360%, igual que en Guatemala, 360%, 168% en Brasil, 165% en México, en Argentina, 122%. ¿Seguimos? La siguiente lámina, por favor. En el caso de México, pues a partir de la reforma penal que se hizo en 2016, donde pasamos a un sistema inquisitivo a otro acusatorio adversarial, bajó nuestros índices de población penitenciaria en promedio. Es decir, incluso para el año 2020 había una subocupación de 14,355 espacios, pero el promedio nos da datos muy, muy satisfactorios. Sin embargo, 10 entidades federativas tienen sobrepoblación. Estado de México, 205%, Durango, 177%, Nayarit, 168%, Morelos, 149%. Tenemos un gran problema. Otro gran problema que también genera la sobrepoblación es que tenemos a muchas personas con prisión preventiva. Es decir, personas que están siendo juzgadas y no ha recaído una sentencia en sus asuntos, de tal manera que las causas penales se quedan ahí por mucho tiempo, con un gran rezago judicial, y eso trae consigo también este problema de la sobrepoblación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos cuál es el fenómeno. Por favor, ahí nos quedamos. Tenemos personas en prisión preventiva en Paraguay, imaginen, 77%, Haití 75%, Bolivia 70%, Venezuela 63%, Argentina 46%, México 40% de los internos no han recibido sentencia, en Brasil el 33%. Es verdaderamente gravísimo el rezago judicial. Seguimos, por favor, y la aplicación de la prisión preventiva, que es precisamente ese populismo penal de que hemos venido hablando. Entre otros factores que propician la sobrepoblación tenemos el aumento de la delincuencia, el uso de encarcelamiento como única respuesta penal ante el delito, el aumento de delitos graves, el aumento en la penalización de delitos menores. Esta es una tendencia muy recurrente con un matiz autoritario. Seguimos a la siguiente diapositiva. Fracaso de las políticas criminales de carácter preventivo. ¿Dónde están las políticas que vengan a prevenir la comisión de hechos delictuosos? Están ausentes. Empleo excesivo de la detención preventiva, lo hemos señalado. Reformas penales de gran dureza. Seguimos, pasamos a la siguiente diapositiva. La lentitud de los procedimientos en sede penal, el rezago judicial. Uso casi inexistente de medios alternos de solución de conflicto y sustitutivos penales. Investigaciones deficientes que llevan al encarcelamiento sin opciones a la aplicación de justicia restaurativa. Esto trae consigo también un aumento en las tasas de reincidencia delictiva. Sí quiero señalar que, según estudios, en América Latina, 1 de cada 3 de las personas reinciden, de tal forma que se demuestra el fracaso del tratamiento penitenciario que tiene que llevar a la reinserción social a la persona que comete delitos. En Argentina se registran 4 de cada 10 los que reinciden.
Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay una falta de análisis sobre culpabilidad, personalidad y gravedad del delito para una adecuada y óptima individualización de la pena. Y lamentablemente los jueces se ven presionados por la opinión pública, por los medios de comunicación, y lamentablemente esta situación afecta gravemente no solamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino también es un factor que abona a la sobrepoblación carcelaria. La baja aplicación de beneficios de preliberación y reducción de penas y o burocratización de los trámites de liberación anticipada. Ideas erróneas de que el control social formal y el modelo clásico de prevención del delito es el único medio para afrontar el delito. Está claro que lamentablemente ni la pena de prisión ni las condenas largas ha venido a contrarrestar este fenómeno de la criminalidad. La violencia no ha encontrado freno y estos mecanismos han sido infructuosos. Seguimos la siguiente lámina, por favor. Percepción social, pues sí, hay una sobredimensión de la prisión, derivado de esta percepción social de que la prisión y la duración de la pena son recursos válidos y eficaces para contener la criminalidad. Escaso apoyo presupuestario. Muchas veces los presos no tienen la manera de adquirir un medio tecnológico de vigilancia, porque además les dicen que pues, ellos los tienen que comprar. En ese sentido, hay pocos apoyos de carácter financiero para que la gente pueda salir y tenga un control a través de estos mecanismos tecnológicos. Lamentablemente, las condenas son tan largas que tendrían que cumplir los internos tres vidas para poder cumplir el número de años que les imponen los jueces. Condenas largas es otro factor. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Esto que ha dicho Elías Carranza, este emérito, insigne criminólogo latinoamericano tan querido por todos, ha escrito que todos los países latinoamericanos han tipificado nuevos delitos, han endurecido las penas y han restringido los beneficios penitenciarios. La implementación de estas leyes ha provocado un gran impacto en el tamaño de la población penitenciaria. Una de las causas del hacinamiento es la ausencia de una política criminal coherente. No hay coherencia. Si queremos un mundo más pacífico, sin tanta violencia, sin tan altas tasas de criminalidad, esta política criminal ha demostrado su ineficiencia. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Quién es el enemigo a vencer? La sobrepoblación penitenciaria. No debemos responder al delito y a la alarma social con más de lo mismo. Más prisión preventiva, penas más altas, tasas de encarcelamiento altas, participación de los ejércitos en los sistemas de justicia penal y multiplicación de la violencia. Tenemos que vencer a este enemigo. Se debe buscar hacer funcional la prevención de la violencia y la delincuencia, que es menos cara que la represión. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor. Bueno, esto lo dice todo. Me gusta la balanza, me gusta el equilibrio, me gusta la paz. Necesitamos buena justicia penal y mucha justicia social. Muchísimas gracias. Gracias, Margarito, por la bellísima exposición. Dando continuidad a la Ancillary Meeting, vamos ahora a escuchar la palabra de Douglas Durán Chavarria, director de la ILANU. Estudia la palabra, mi querido amigo. Muchas gracias, César. Muchas gracias por darme la palabra. Mi saludo para los compañeros que están en este Ancillary Meeting como expositores, e igualmente mi saludo muy cordial para todas las personas que nos están siguiendo por medio de la plataforma que se ha puesto en funcionamiento al efecto. Bien, el tema de los sistemas penitenciarios ha sido, desde que el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
ILANUD fue creado hace ya 45 años, uno de los temas centrales de nuestra investigación y de nuestra cooperación con los estados en la región. El mandato del ILANUD al respecto parte de la amplia base que brindan los diversos instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, ya sea que hablemos de tratados o de instrumentos de soft law, la mayoría de los cuales han sido incorporados a los ordenamientos jurídicos internos de los países por la vía, por ejemplo, de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales. Esos instrumentos fijan en relación con el tópico concreto que acá nos interesa, el de la sobrepoblación, una serie de principios y de parámetros que permiten tener claridad sobre el tema de la ocupación carcelaria. El espacio y el uso que de este se haga en prisión es punto de partida para muchas de las mayores discusiones que en criminología ha habido, pues no se les enfoca solo desde la perspectiva de la ubicación física de las personas enfrentadas con la ley penal, sino también desde la visión en general del control social, a lo cual se refirieron ya hace décadas teóricos como Foucault con su obra Vigilar y Castigar, o Goffman con su desarrollo teórico sobre las instituciones totales. Sin embargo, hoy me voy a referir a la privación de libertad en su perspectiva espacial y, como bien adelantaba el colega Barros Leal, a las dimensiones que tiene dentro del tema el problema de la sobrepoblación penitenciaria, especialmente en América Latina. He dicho que me referiré a este tema con especial referencia a América Latina, puesto que no se trata de un problema solo en nuestra región, sino que en general, globalmente, hay por todas partes del mundo dificultades en lo referente al alojamiento en las cárceles. En efecto, se trata de un dilema que aqueja a la mayoría de los países del planeta, pero que en América Latina tiene, como nos lo decía el maestro Ortega Ballesteros con bastante detalle, dimensiones dramáticas. No voy a hacer referencia a estadísticas que sobre esto tenía preparadas, ya el maestro Ortega Ballesteros hizo referencia precisamente a ese tema cuantitativo. Una situación como esa que vengo de mencionar tiene naturalmente consecuencias muy negativas en las condiciones de vida de las personas que se encuentran presas o detenidas en nuestras cárceles. Al respecto, hay que comenzar por mencionar que en la cárcel no se deberían limitar en principio otros derechos que no sean el que tiene que ver con la libertad de tránsito. Por supuesto que puede haber alguna afectación relativa al disfrute de otros derechos, ello por la naturaleza intrínseca de la privación de libertad, pero es impensable que la ejecución afecte, como lo hace la sobrepoblación, el acceso a derechos tales como la salud o la educación, entre muchos otros, que se hacen nugatorios en contextos asignados. Para el caso de Latinoamérica, esta situación se refleja en condiciones en las que las personas privadas de libertad tienen poco o muy limitado acceso a educación y a formación profesional que les permita pensar en un retorno a la sociedad con mayores posibilidades de reinsertarse. La investigación científica ha logrado concluir que en cuanto más oportunidades de estudiar y de formarse para el trabajo tenga la persona en la cárcel, mejores van a ser las posibilidades de llevar una vida alejada del conflicto con la ley penal después de la liberación. De forma que las prisiones sobrepobladas plantean francamente un obstáculo para la reinserción de quienes han sido seleccionados por los aparatos de control social mediante procesos de criminalización que sabemos están sesgados
para ser llevados a proceso y posteriormente para engrosar las filas de nuestra población penitenciaria. Por otro lado, las prisiones que se encuentran desbordadas también enfrentan dificultades para atender los cientos de personas que se acercan allí para visitar a sus parientes y personas cercanas, presas o detenidas. Las condiciones de vida de las cárceles, también las condiciones de la visita a las cárceles son cuando menos caóticas. Si el espacio físico se encuentra deteriorado y sobreutilizado, como en el caso de la mayoría de las cárceles de América Latina. La importancia de ello es que el contacto con las personas cercanas y con los familiares constituye para la persona que ha perdido la libertad uno de los elementos principales para reinsertarse a la sociedad después del cumplimiento de la pena. Desafortunadamente, este problema del hacinamiento como factor que incide en el contacto que la persona pueda seguir teniendo con el mundo extramuros se ve agravado con frecuencia por circunstancias tales como la distancia, con demasiada frecuencia grande, que separa a los centros penales de las zonas de donde son las personas privadas de libertad, o la pobreza que aqueja a sus parientes, lo que plantea a veces el dilema de visitarlos en la cárcel o usar los recursos escasos para atender las necesidades básicas de la familia. Otro aspecto que se ve muy afectado por las dificultades que enfrentan los sistemas penitenciarios hacinados es el de la educación y la formación para el empleo. Las cárceles sobrepobladas enfrentan mayores obstáculos en estos importantes campos cuando sus instalaciones se ven sobrepasadas en cuanto a sus capacidades para desarrollar programas de alfabetización, cuando hablamos de la gran población iletrada que hay en prisión, o programas de formación para el trabajo que requieren aulas, talleres y espacios adecuados. Sabemos muy bien por la experiencia en la materia que muchos de los espacios que alguna vez fueron pensados para el desarrollo de este tipo de actividades han tenido luego que ser destinados a albergar personas. Las consecuencias de ello son que hay una desmejora brutal en lo que concierne a lo programático, además de que la ampliación del número de plazas por medio de esta, entre comillas, toma, por llamarla de alguna manera, de los espacios originalmente destinados a la intervención, tampoco tiene un efecto positivo en la vida de las personas privadas de libertad, ya que los cambios en lo edilicio después de estas mutaciones del espacio no se ajustan en lo más mínimo a los requerimientos de base para los ámbitos de alojamiento. Naturalmente, el menoscabo en lo programático que acabo de mencionar se refleja en condiciones menos aptas para que las personas puedan dotarse de herramientas con las cuales puedan enfrentar después una mejor vida en libertad. El hacinamiento carcelario también tiene consecuencias gravísimas en lo referente, por ejemplo, a alimentación. La alimentación es uno de los elementos fundamentales en el bienestar mínimo que se debe garantizar a las personas privadas de libertad en los sistemas penitenciarios, y así lo establece con claridad uno de los instrumentos, si no el más importante, en esta materia, que son las reglas de Nelson Mandela. Donde hay espacios hacinados, hay menos posibilidad de tener condiciones salubres para la alimentación de las personas privadas de libertad. Otro aspecto que se ve también afectado en estos espacios hacinados es el del trabajo. Sabemos muy bien que para que haya trabajo dentro de las cárceles, dentro de las prisiones, se requieren, por ejemplo, talleres, se requieren espacios especialmente destinados a el desarrollo de actividades laborales. Y, por supuesto, donde hay hacinamiento carcelario o donde hay sobrepoblación, aunque no llegue a ser hacinamiento, este tipo de espacios, como ya lo mencionaba en otro tema, son tomados para alojar gente y no para lo que originalmente se crearon, en este caso para trabajo, o simplemente no hay recursos
crear estos espacios para trabajo si no hay siquiera recursos para generar espacios de alojamiento. Y los ambientes sobrepoblados son también contextos en los que la salud se ve extremadamente comprometida. Desde siempre han existido problemas derivados de ese hacinamiento que no permiten tener condiciones mínimas en lo relativo a lo sanitario, que es uno de los aspectos fundamentales que también están regulados en las reglas Mandela. Para empezar por uno de los aspectos que más afectados se ven por las dificultades planteadas por la sobreocupación en nuestras cárceles, voy a mencionar que la vida en espacios muy reducidos y con privacidad totalmente inexistente, como la que se deriva del hacinamiento, es fuente de problemas inmensos de salud mental, que es un tema que a veces no abordamos en los sistemas diarios en América Latina, o si los abordamos lo hacemos con una pobreza de recursos inmensa. Estas dificultades afectan aún más a las mujeres privadas de libertad, en cuanto a las cuales la investigación empírica ha demostrado que se ven enfrentadas con mayor frecuencia a patologías mentales, frecuencia que se ha atribuido al hecho de que se ven las mujeres mucho más afectadas que los hombres por la separación respecto de sus hijos. Y naturalmente en el campo de la salud tenemos ahora una situación tremenda que es la pandemia por COVID-19, que realmente ha enfrentado a las cárceles de Latinoamérica, en la mayoría de los casos, a una realidad que en efecto siempre había estado ahí, pero que ahora queda mucho más clara, mucho más descarnada. Y lo digo así porque en realidad problemas de sobrepoblación han existido desde hace bastante tiempo, problemas de hacinamiento han existido desde hace bastante tiempo, pero la situación ahora que plantea la pandemia hace pensar, por ejemplo, en lo referente a la salud, hace pensar en que es necesario distanciamiento social, en que es necesaria una mayor separación de las personas para evitar el contagio, y evidentemente donde tenemos condiciones en las que la gente se encuentra totalmente hacinada, pues eso hace que no haya posibilidad de evitar fácilmente una diseminación mayor del contagio por COVID-19. En muchas cárceles en Latinoamérica los contagios han sido tremendos, con una gran mortalidad, y por eso digo que en realidad esta situación de pandemia no es que trae algo nuevo, no es que trae más hacinamiento o generó más sobrepoblación, sino que ahora evidentemente hace más visible un problema que en realidad siempre hemos tenido. Les agradezco su atención a mi exposición y cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado amigo Douglas Durán Chavarría, director del ILANU, por su presentación. Y ahora, dando secuencia, pasamos la palabra al doctor Luis Rodríguez Manzanera, a quien corresponderá hablar sobre las respuestas, las estrategias, las buenas prácticas en el enfrentamiento de la sobrepoblación carcelaria en América Latina. Con la palabra, Manzanera, por favor. Muchas gracias. Muy buenas. Es un honor, desde luego, poder compartir esta reunión con colegas que han dedicado su vida al tema. El problema de la sobrepoblación carcelaria ha sido una preocupación constante de la Organización de las Naciones Unidas. Materialmente, desde el primer congreso se principió a tratar el tema. En el 7º Congreso de Prevención del Delito y Justicia Penal en La Habana, Cuba,
habíamos presentado con el ILANUD un reporte sobre los sustitutivos de prisión, y en el 12º Congreso en Salvador Bahía, en el Comité para la Revisión de las Reglas Mínimas, tratamos el tema. Y en el 13º Congreso en Doha, Qatar, cuando se aprueban las reglas Mandela, que son una actualización de las reglas mínimas, se considera el problema verdaderamente como prioritario. La siguiente, por favor. La siguiente. Y ahora, reunidos acá en Kioto, al haberse aprobado ya la declaración de Kioto, en sus puntos 35 y 36, se insiste nuevamente en el problema, de manera que debemos de enfrentarlo. La siguiente. Y es que el tema realmente es clave. Aquí se mencionó que es el talón de Aquiles de todo el sistema, y si de por sí hay tanta crítica sobre la prisión en todos sus aspectos, es una institución clara, trascendente, estigmatizante, selectiva, violenta, criminógena y todo lo que se podría decir, todo esto se acentúa y se multiplica al estar sobrepoblado. Hemos escuchado a mis compañeros un planteamiento general, los múltiples factores que inciden en la sobrepoblación y la terrible realidad actual. Mi tema tratará de plantear algunas respuestas, algunas propuestas para remediar este agudo problema. La que sigue. Claro, lo ideal tiene que ser que no lleguen personas a la cárcel. Mejor aún, lo ideal es que se pudiera reducir el delito, porque el aumento del mismo, como comentó el maestro Ortega Ballesteros, es uno de los factores más graves. Se trata entonces de evitar llegar a como dé lugar a la política penal. La justicia penal no puede sustituir la justicia social. Por eso, el eje, la columna vertebral que se había planteado para este Congreso es la Agenda 2030. Si se cumple la Agenda 2030 en todos sus aspectos sociales, forzosamente tendremos un descenso de la criminalidad. La que sigue. Tenemos que limitar el ámbito de la justicia penal. El ámbito de la justicia penal está demasiado amplificado. Tenemos dos vías, una que es descriminalizar, y si no es posible, hay que desviar el problema hacia otros campos. Descriminalizar consiste en hacer perder una infracción su carácter penal, y esto se puede lograr por muchas formas. Abrogar, o sea, destipificar una conducta, quitarla del Código Penal; legalizar, que es permitir explícitamente una conducta. Este tema ahora, en estos dos puntos, muy de moda por el problema de la droga y consumo de droga. Se puede despenalizar, es decir, quitar la pena para ciertos casos, ampliar el arbitrio policial, un poder discrecional. Para eso, claro, se necesita una muy buena policía; erosionar la represión, ciertos casos que aunque estén en el Código Penal no son perseguidos; una disminución sustancial de la pena. Las penas son altísimas en toda nuestra región. La que sigue. La otra vía es la desjudicialización. Aquí hay todo un número de nuevas figuras
no me puedo detener a explicarlas, pero se trata de resolver los problemas fuera del sistema penal. La negociación, la mediación, en la que se ha avanzado mucho, conciliación, arbitraje, resolución comunitaria, que en países como los nuestros, que tienen poblaciones originarias muy abundantes, ellos saben cómo resolver sus problemas sin necesidad de llegar a la justicia penal. Y actualmente todo el área de justicia restaurativa. La que sigue, por favor. Debemos procurar evitar la prisión desde la etapa anterior al juicio. Este es un tema grave porque aun cuando no se haya iniciado ni siquiera el juicio, hay prisión. Por un lado, simplemente en sede policíaca, o si no, como la figura del arraigo. Lo graves son los reportes de que a veces estas personas que ni siquiera han sido acusadas, ya no digamos que están en juicio, están privadas de la libertad durante un buen tiempo. La que sigue. Ya durante el juicio, lo que brinca de inmediato es el problema dramático de la prisión preventiva o prisión provisional. Esta privación de la libertad para que el sujeto esté a disposición en cuanto dura el juicio, lo que en Naciones Unidas se han llamado presos sin condena. Y el problema sí es grave, lo acabamos de ver, lo mencionan mis compañeros, la mitad o más de la mitad de las personas privadas de su libertad no han sido ni siquiera sentenciados. Lo que es más grave, muchos de ellos se encuentran en penitenciarías o en lugares destinados a personas que sí ya han sido sentenciadas. La que sigue. Hay muchas alternativas para la prisión preventiva. Simplemente mencionándolas, no hay por qué tener al sujeto privado de la libertad. Se le puede obligar a comparecer ante el tribunal un día concreto, quizá cuando el juez lo ordene, puede permanecer en una dirección determinada, aún arraigado, se le puede obligar a ir diariamente o en forma periódica a la policía o tribunal o a la autoridad que se señale. En algunos lugares se le quitan el pasaporte u otros documentos, o puede haber supervisión de un organismo que sea designado por el tribunal. La que sigue. Se puede someter, desde luego, a vigilancia electrónica. La fianza, que es uno de los medios más utilizados en nuestros países, una cantidad de dinero o alguna otra garantía, y esto funciona y evidentemente sale más barato que tener a alguien en prisión. Y luego se puede permitir que el sujeto no esté en prisión preventiva si se cumplen toda una serie de estipulaciones, no ir a determinado lugar, no reunirse con determinadas personas, etcétera. La que sigue. Ya en la ejecución, ya en la sentencia, el juez debe de tener no sean de la pena, mis colegas, el abuso de la pena de prisión.
personas que tienen más temor a ser exhibidas públicamente que a estar encerradas. La libertad o condena con la suspensión del ejecutivo de la ley, pero va a cumplir la sentencia o a dar la sentencia un tiempo después. Se puede privar de inhabilitar mientras regresa el doctor Rodríguez, que seguramente tuvo un problema de conectividad. La multa. Doctor César o doctor Douglas, alguien que pueda continuar con las diapositivas mientras él regresa. Sí. Puede hablar un poco más alto porque no estamos viéndote, Manzanera. Puede continuar. Mal, no estamos viéndote, tampoco. pero... No, te oigo, sí. ¿No me escuchan? Sí, por favor, continúe. ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces, continúo aunque no me vean, ¿no? Así es. Decía yo entonces que debe de haber un abanico de penas. Debe haber todo un abanico de penas que no sean forzosamente la pena de prisión, la multa y con todo que pueda ser una carga terrible para personas de menores ingresos, la incautación o confiscación, la restitución o indemnización a la víctima. A la víctima le puede interesar mucho más que sus derechos o lo que fue privado, es entre un criminal. Los servicios a la comunidad que se usan mucho, la vigilancia oficial, la probation, el acudir a un centro de tratamiento o asistencia, que se está utilizando mucho para personas con problemas de drogadicción o problemas de violencia intrafamiliar, etcétera. El mismo arresto domiciliario, el monitoreo electrónico, que ya lo mencionaron, que no está teniendo toda la importancia en nuestros países porque se considera muy caro. No se han dado cuenta que es mucho más caro mantener a una persona en prisión que comprar un brazalete electrónico. El trabajo obligatorio que se llega a usar en algunos países en los cuales el sujeto tiene que ceder una parte de sus ingresos para reparación del daño como multa, el confinamiento, la caución de no, etcétera. Ya en la ejecución, la que sigue, por favor. La que sigue, ¿sí me escuchan? Wow. Ya en la ejecución tenemos el sistema progresivo. Mejor aún si es progresivo técnico. Este es el mejor aliado para aliviar la presión que produce la sobrepoblación. Esto implica, claro, personal especializado, clasificación, individualización y diversificación de instalaciones, tal como lo señalan las reglas Mandela. La siguiente. ¿No me escuchan? Perdón, yo sigo, no sé si ya me desconecté. Ahí está, en la ejecución. La que sigue, por favor. Hay una gran cantidad de medidas de semilibertad y sí han probado ser muy aceptadas. Por ejemplo, la reclusión de fin de semana, la reclusión nocturna con libertad diurna, el mismo arresto domiciliario, la reclusión vacacional, el sujeto ya sabe dónde va a pasar sus vacaciones,
todo permisos especiales, los centros de transición y prisión abierta. Aunque la prisión abierta parece un término contradictorio, porque en realidad no es en mucha prisión, por lo menos las experiencias que en México se llegaron a hacer fueron muy, muy satisfactorias. La que sigue, por favor, vienen todos acción anticipada. La excarcelación anticipada de varias figuras y formas según cada sistema. La libertad condicional, también libertad preparatoria, libertad bajo protesta. La libertad vigilada con sus características de parol que especializado, pero mucho más barata que tener a las personas en prisión. Y por último, por motivos humanitarios, los ancianos, los enfermos terminales. Aún se ha luchado porque las mujeres no tendrían por qué estar en prisión, o serían muy pocas las que en realidad deberían de estar en prisión. La que sigue, mención aparte, y únicamente las nombro, las figuras del indulto, la amnistía y la gracia, o sea, estas figuras que vienen por parte de autoridades no judiciales, como el Ejecutivo o como el Legislativo. Para concluir, como se puede ver, sí existen una buena cantidad de formas. No es que tengamos que usar la prisión preventiva y la prisión pena. Hay todo un abanico, hay toda una variación. Aquí la importancia enorme de todo lo que ha hecho Naciones Unidas. Las reglas de Mandela, las reglas de Tokio, las reglas de Bangkok, y además Naciones Unidas tiene publicadas una buena cantidad de instructivos y de manuales sobre sustitutivas, tanto de la prisión preventiva como de la prisión pena. La que sigue, por favor. Era la última. Muchas gracias. Muy amable. Devuelvo la palabra al señor moderador, al maestro César Barros Leal. Gracias, mis queridos amigos. A partir de las intervenciones de mis colegas, que me encantaron por su profundidad, me incumbe desarrollar unas breves consideraciones finales. Mientras de hecho, la sobrepoblación proviene de diversos factores, como ha señalado el profesor Margarito, entre ellos el aumento sustantivo de la delincuencia, la utilización exacerbada de la pena de prisión y de la detención preventiva, alcanzando, como él ha señalado, mayormente a los miserables, a los ciudadanos sin nombre, reforzando el aforismo de que la justicia es selectiva y abarca con su dureza sobre todo a los pobres, como si estuviera castigando a la propia pobreza. En este contexto, se vuelve esencial definir políticas públicas
orientadas al sistema penitenciario, con vistas a mejorar la infraestructura de los penales, proporcionando a los reclusos los bienes y servicios básicos que fueron referidos por el doctor Douglas Durán Chavarría, máxime en el área de la salud, la educación y el trabajo, derechos sociales por lo general precarizados. Muy importante fue el énfasis del profesor Douglas Durán en cuanto al problema que tenemos de la diseminación en las cárceles por el hacinamiento del COVID-19. Estamos hablando de la necesidad de ofrecer condiciones dignas de reclusión en observación a la ciudadanía jurídica de los presos, o sea, sus derechos no sustraídos por la ley o la sentencia. Este es el concepto síntesis de ejecutividad humanitaria del encarcelamiento. Así las cosas, se busca prevalecer en los dominios de la clausura la presencia del principio de humanidad. Tal vez de este modo, señoras y señores, se pueda pensar en la resocialización, en la reinserción social. Es menester enfrentar los retos de la sobrepoblación. Y eso pasa por una serie de propuestas que fueron comentadas por el doctor Luis Manzanera, como la despenalización, la redención de la pena, los servicios comunitarios, el rastreo electrónico y la disminución del aprisionamiento provisional. Estas medidas, es importante que hagamos énfasis en esto, indisociables de una política social, indisociables de una política criminal, indisociables de la seguridad pública, deben ser estudiadas según la legislación y la realidad de cada uno de los países. En conclusión, señoras y señores, a más de la búsqueda de alternativas a la privación de la libertad conforme a las reglas de Tokio aquí mencionadas, hay que perseguir un nuevo paradigma en el que predominen para la gobernabilidad y al mismo tiempo la humanización de las cárceles los vocablos inteligencia, proactividad, inclusión, respeto y dignidad humana. Es vital asimismo tener la comprensión de que esos valores se conquistan con nuestra participación, con nuestro compromiso del gobierno y de la sociedad civil, con establecimientos penales menos hacinados, más seguros, más eficaces, más modernos, más humanos. En nuestra trinchera académica nos asociamos a ese ideal. El debate sigue en abierto y va mucho más allá de este precioso panel de 1 hora y media. El desafío está servido. Muchas gracias a los speakers, gracias a Marine. Ahora tenemos espacio para preguntas y comentarios que sean muy breves. Marine, ¿puede coordinar esta sesión de preguntas y comentarios, por favor? Marine, la sesión de preguntas y comentarios ahora. Marine. César, no veo preguntas por el momento en el chat de preguntas. Bueno, si me permite, el profesor Manzanera, quisiera hacerle una pregunta en el poco tiempo de que disponemos. Quisiera que hablara un poco, muy rápidamente, sobre la limitación o suspensión de ingresos en el sistema. O sea, la determinación de algunos jueces de que el número de enclaustrados no rebase
las tasas penitenciarias, que debe incluso ser de conocimiento público. Es lo que nosotros llamamos números clausus, de que nos habló un poco Douglas Durán Chavarría, las tasas penitenciarias. ¿Puede decirnos algo sobre ello, mi querido amigo Manzanera? Sí, de acuerdo. Este sistema de números clausus parece ser una de las pocas soluciones factibles. Es decir, aquí Margarito, Douglas, señalaron, por ejemplo, o fuiste tú, señalaron que un reclusorio como el reclusorio norte de México, que fue construido para 1,000 internos, llegó a tener 16,000. Este es el problema. Si se construye un reclusorio para 1,000 internos, no debe haber más de 1,000. Y la regla es interno que entre, interno que sale. Cada vez que entre un interno debe de dársele alguna de las formas de preliberación, alguno de los que ya está. Esto solamente puede hacerse yéndose sobre responsabilidad de las autoridades, o sea, el juez que dicte y mande una sentencia de prisión y no hay donde meter al recluso, o esa sentencia no es válida, o el juez debe responder por dictar algo que viene siendo una sentencia de aplicación imposible. De manera que sí, el sistema de números clausus debería de ser adoptado en todos lados. Gracias. Gracias, Manzanera. Pregunto a Douglas si tiene alguna pregunta para Margarito o para Manzanera, por favor. Gracias, César. Bien, a mí me gustaría, vamos a ver, discúlpenme, pero aquí estoy viendo una pregunta en el chat de preguntas del señor Javier Antonio Rubio Garrido. ¿Hasta qué punto consideran relevante la influencia de los medios de comunicación social en la imagen del privado de libertad en la sociedad y la justificación de la sobrepoblación penitenciaria? Me voy a permitir responder a la pregunta rápidamente cuanto a mí concierne, y tal vez si alguno de ustedes se interesa en replicar o completar, le cedo la palabra pronto. Don Javier Antonio, muchas gracias por su participación. Es un gusto tenerlo con nosotros en este Ancillary Meeting. Ciertamente hay una situación, y precisamente en un workshop en el que participé ayer en la madrugada sobre estadísticas que coordinó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se mencionaba uno de los grandes temas, y es la relevancia de brindar información adecuada a la población sobre temas de sistema penal en general, bueno, y en este caso sistema penitenciario. Muchas veces la opinión de las personas o el conocimiento de las personas, de la población, de los ciudadanos y las ciudadanas sobre estos temas está muy poco informada. Magistralmente ahora, don Luis Rodríguez Manzanera mencionaba la relevancia que pueden tener una serie de mecanismos para evitar la prisión o para evitar el proceso en la solución de conflictos de una manera menos represiva, de una manera también hasta más eficiente en términos de gasto, que permita una reinserción mejor, etcétera. Toda esa información a veces es información de la que carece la sociedad, de la que carecen los ciudadanos, y eso hace que con frecuencia se tenga una visión errónea sobre la bondad, sobre la eficacia y sobre lo necesario que son estos mecanismos que ahora mencionaba don Luis Rodríguez Manzanera y que contribuirían a reducir las grandes cantidades de personas que tenemos privadas de libertad, a veces por ilícitos de muy poca importancia desde el punto de vista de la lesión a bienes jurídicos tutelados. De manera que sí, es muy importante, don Javier, esto que usted menciona, de trabajar con los medios, de trabajar también con los entes encargados de elaborar información cuantitativa o información cualitativa para informar debidamente a nuestras poblaciones sobre
sobre la importancia de estos mecanismos no privativos de libertad. No sé si quiere agregar algo más antes de que demos por cerrado. No, muy buena respuesta, Douglas. Le pregunto si hay otra pregunta por parte de los participantes del Ancillary Meeting. En este momento no. Bueno, entonces, aprovechando el tiempo, quisiera hacer una pregunta al profesor Margarito. Profesor Margarito, ¿cómo ves la postura de rechazo por parte de muchos jueces y fiscales a las penas y medidas alternativas comentadas por el profesor Manzanera? Ellos utilizan como pretexto el hecho de que serían inmoderadamente blandas y no tendrían seguimiento adecuado. ¿Qué le parece? Bueno, con eso se está de alguna manera prejuzgando que el sistema de reinserción no prosperará. Al final, no todo tiene que ver con la duración de la condena, de la pena de prisión, sino tiene que ver con todo un manejo que tenga que asegurar por vía de la educación, del trabajo, esa resocialización que se busca. Definitivamente hay que acudir a los medios alternos de solución de conflictos, hay que acudir a la justicia restaurativa. Requerimos cambiar el modelo, definitivamente. De no ser así, seguiremos viviendo estos capítulos de presencia de motines que trae consigo la muerte de muchos internos, verdaderas tragedias que se viven en las prisiones con tanta violencia. Y yo creo que cuando no se da respuesta a este fenómeno, se tiene un problema de incapacidad para resolver un problema de orden público. Sí creo que tenemos que hacer muchas cosas para que la justicia no solamente impere en términos de proteger los derechos de la víctima, también en favor de los internos que lamentablemente se ven muy vulnerados en su dignidad. Los jueces tienen que hacer un trabajo muy serio en términos de analizar la gravedad del delito, la personalidad del delincuente y el que se pueda acudir muchas veces a esa justicia restaurativa. Sí creo que tenemos que pensar en que el modelo tiene que ser cambiado. Hay una pregunta, aquí alguien nos pregunta, Sandra Ramírez dice, buenas tardes a todos, gracias por sus importantes aportes. Tengo una pregunta, ¿se cuenta con algún estudio estadístico en la región sobre el impacto en la reincidencia de personas condenadas? Pues ya lo comentabas un rato, estudios muy serios refieren que 1 de cada 3 de las personas que recuperan la libertad reinciden. En Argentina el estudio marca que 4 de cada 10, estos son estudios estadísticos serios que nos dan una muestra de que se regresa, una tercera parte de las personas que salen regresan a la prisión, o un 40%. Así es que así contesto y gracias Sandra por hacernos el cuestionamiento. Gracias, doctor César. Gracias, muchas gracias a todos los speakers, así como a aquellos que participaron como observadores. Nuestro tiempo de 1 hora y media ha terminado. Los invito a participar con artículos en las obras que empezamos y que vamos a ellas dar continuidad sobre el tema propuesto, la sobrepoblación carcelaria en América Latina. Agradecemos a todos presentes y esperamos haber transmitido un mensaje sobre este tema que nos ocupa. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes, buenas noches, conforme al horario de ustedes. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, que tengan buenos días, que tengan buenas noches. Así terminamos y podemos concluir. Marine, ¿tiene algo a decirnos? No. Entonces, yo creo, Douglas Durán, que debemos cerrar, ¿no?, nuestra participación.
Sí, sí, sí. Bueno, de parte de ILANUD, pues ha sido un gusto cooperar con estos expertos tan destacados y esperamos seguir cooperando. Esperamos que haya más avances en el sentido de lo que nos expresaban, de tener sistemas penitenciarios más acordes con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Un abrazo para todos. Perfecto, perfecto. Margarito, ¿quiere agregar algo? No, muchísimas gracias por la oportunidad, me quedo muy complacido. Gracias a Marine y a todo su equipo de trabajo, han hecho un trabajo magnífico. Disculparán todos los latosos que somos, entiendo que ya estamos fuera de la sesión, ¿verdad? Voy a estar diciendo algo que todas se están transmitiendo. Gracias Marine, a todo el equipo, a todo el staff de apoyo, gracias. Y un gran honor, doctor Douglas, un gran honor, Rodríguez, un gran honor, doctor César, haber estado con ustedes. Un gran placer. Manzanera, una palabra final. No, gracias a todos, muy amables, gracias por la invitación y gracias por el enorme apoyo de Marine y de todo el equipo de Naciones Unidas. Gracias. Entonces, muchas. Merci beaucoup Marine, merci beaucoup et j'espère de te voir la prochaine. Bueno, cerramos todo y hasta luego, muchas gracias.